Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Lucas capítulo 6, versículos 6 al 11. Leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia dándote gracias por este momento, Señor, en que tenemos tu palabra para nuestra vida. Gracias porque creo con todo mi corazón, tú puedes hablar a nuestra vida y mente. Y sin duda, Señor, puedes ayudarnos para sacar, Dios mío, de nuestros corazones toda madeja de conflicto, confusión o incluso desánimo. Sea tu mano en esta hora, Señor, obrando, y tu palabra reflejando en nosotros lo que tú quieres que nosotros hagamos. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Hoy vamos a hablar del hombre de la mano seca. De eso hablaremos, el hombre de la mano seca. Estamos en la serie Los Milagros de Jesús y estamos en la lección número 22. Y por supuesto esperamos Dios nos hable en este día. Vamos a tocar varios puntos que son muy interesantes y yo espero que se transformen también para usted en interesantes. Lo que vemos aquí es que Jesús sigue su camino a la cruz del Calvario. Era el propósito de Dios para Jesús que llegara hasta la cruz del Calvario. Y que cada día que pasaba en este proceso, entonces la tensión crecía y el Señor Jesús tenía que enfrentarse a muchas interpelaciones y al mismo tiempo también a muchas interpretaciones de la ley totalmente distorsionadas, enfocadas más en cosas humanas que espirituales, aplicadas también, por supuesto, por hombres muy religiosos, sin ninguna visión, sin ninguna claridad de lo que Jesús realmente estaba haciendo. Ahora, el tema que por segunda vez consecutiva genera, por supuesto, controversia es el del día de reposo. El día de reposo. Aun cuando anteriormente el Señor ya les había enseñado, recuerde usted en Marcos capítulo 2 versículo 27 y 28, Jesús les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo.
Ahora, los judíos que le escuchaban no les quedó ninguna duda aquí de que con esto estaba reclamando la posición de Dios en relación con el sábado, lo que les tuvo que resultar intolerable a los religiosos. Ahora, la controversia aquí tiene que ver con el propósito del día de reposo. Y el Señor aquí va a dejar muy claro que el sábado fue creado para bienestar de los seres humanos. Y por esta razón, entonces, cualquier interpretación de la ley que convierta el día de reposo en una carga para el hombre, o que impida la manifestación de la misericordia divina hacia él, estaría fuera del propósito original de Dios. Allí había entonces un hombre que tenía seca su mano derecha. Y aquí, por supuesto, ya conocían a Jesús lo suficiente como para saber que, aunque fuera día de reposo, si había alguien necesitado, el Señor Jesús actuaría. O sea, los religiosos, los fariseos, los saduceos, ellos sabían que Jesús, si veía a alguien necesitado, iba a ayudarlo. Así que estaban esperándolo, como dicen por allí, al acecho, a ver qué iba a hacer, con una actitud desafiante, observando para ver si Jesús se atrevería realmente a sanar a ese enfermo en día de reposo. Aquí es donde nos resulta incomprensible, hermano querido, considerar cómo, a pesar de todo el bien que Jesús había hecho entre el pueblo, la oposición contra su persona, contra la obra que él iba haciendo, iba en aumento. O sea, se oponían cada vez más al Señor Jesús, a pesar de que lo único que hacía Jesús era ayudar a las personas. Y fijémonos que nadie en ese momento se cuestionaba si Jesús podía hacer milagros de sanidad. O sea, todos sabían, los fariseos, los saduceos, sabían que Jesús hacía milagros de sanidad. El cuestionamiento no estaba ahí, sino el cuestionamiento estaba en que si lo hacía en día de reposo. Qué increíble. Todos daban por hecho que Jesús podía sanar. Entonces lo que estaban esperando era que lo hicieran el día de reposo. ¿Para qué? Para acusarlo. Entonces nos preguntamos, ¿cómo líderes religiosos podían aceptar que en Jesús se manifestaba todo el poder y toda la misericordia de Dios, y al mismo tiempo negarse a reconocerlo como el Mesías? O sea, la religión obstaculiza totalmente la visión que Dios desea que nosotros tengamos de Él. Como ya hemos enseñado en otras ocasiones, la incredulidad lleva a la incoherencia. Es algo incoherente saber que Dios tiene, o que Jesús tiene todo el poder para sanar a los enfermos, libertar a los endemoniados, resucitar a los muertos, y aún así no verlo como el Mesías. Es triste. Y aquí vemos entonces que era día de reposo, y su propósito debería haber sido el de santificar al Señor. Pero, aunque habían ido a la sinagoga, estos religiosos, en sus mentes y en su corazón no estaba el deseo de aprender de la palabra, no estaba el deseo de orar, no estaba en el deseo de adorar a Dios. En sus pensamientos solo había odio contra Jesús. El salmista escribe, Salmo 37, versículo 32, y dice: acecha el impío al justo y procura matarlo. La pregunta sería en esta noche: ¿y usted a qué viene? ¿A qué viene aquí usted? Porque estos religiosos, a lo único que iban a la sinagoga era para poder encontrar una falla en Jesús y poder atacarlo. ¿Usted a qué viene? Bueno, esto era lo que movía a los judíos.
Esto era lo que movía a esa gente para ir el día de reposo a la sinagoga. Pero el Señor Jesús era totalmente diferente a ellos. Entonces, con todo valor y con toda misericordia, Jesús regresa una vez más a la sinagoga en busca de los perdidos, en busca de los necesitados, sin importarle el odio de sus enemigos. Entonces aquí en la sinagoga se encuentra con un hombre inválido, con su mano seca, la mano derecha. Pensemos un momento en este hombre enfermo. Él tenía seca una mano. Y Lucas, por supuesto, nos relata que era la mano derecha. Podemos imaginar entonces su condición sin demasiado esfuerzo. Podemos hacer de alguna manera un análisis de esto. En esa época, recordemos, ¿qué trabajos podría realizar alguien que solo tenía una sola mano? Hoy día las maquinarias, la tecnología permite que el apretar un botón haga muchas cosas, pero en aquel tiempo no era así. En aquel tiempo no había la tecnología de hoy. Entonces, ¿qué trabajo podría hacer un hombre con una sola mano? ¿Cómo afectaría esa enfermedad o esa situación no solo a su trabajo, sino a todas las áreas de su vida? Por su situación, entonces, viene a ser una buena ilustración del hombre pecador que no puede ayudarse a sí mismo, que de alguna manera se muestra torpe aún para hacer las cosas más simples de la vida. Pero nos surge la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué fue aquel día a la sinagoga? Hablo del hombre. ¿Por qué fue ese día a la sinagoga? Seguro que él conocía bien el ambiente que se respiraba allí. Y al mismo tiempo Jesús también decide ir ese día a la sinagoga. Y Jesús sabía qué podía esperar de los judíos que se reunían en la sinagoga. Los judíos no tenían ningún interés en él ni en su bienestar, así como del hombre tampoco. ¿De qué serviría un hombre con una sola mano, por decirlo así, en la sinagoga? Era un lisiado. ¿Qué preocupación habría acerca de él? En tal caso, si aquel día nosotros fijáramos de alguna manera la mirada y tratáramos de profundizar un poco, esa gente tiene que haber mirado a este hombre como muy poca cosa. Pero los religiosos dijeron: aquí está bueno esto. Está bien que este hombre venga. Hoy día, sobre todo hoy día, porque Jesús está aquí y seguramente va a ver lo que tiene una mano seca y va a sanarlo. Y ahí lo vamos a pillar. Mira la cosa rara, ¿no? Era como una carnada. No sé si lo entiendes. Una carnada para acusar a Jesús, o en la carnada es para cazar a su presa. Entonces aquí en este caso ellos usarían a este hombre de la mano seca para apresar a Jesús. Mira la mentalidad de los religiosos. Pero a pesar de eso, increíblemente, Jesús fue a la sinagoga, y la única razón que podía tener para hacerlo es que sin duda Jesús confiaba plenamente en Dios. Y sabía que era lo que tenía que hacer. Recuerde que él dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido. O sea, este es un buen ejemplo también para nosotros, que muchas veces podemos, sentirnos desanimados. ¿Se ha sentido desanimado usted alguna vez? Yo como 1500 veces, o 3000, o 4000, o 5000, o 10000 veces. Desanimados para ir a la iglesia. ¿Usted se ha sentido desanimado para venir al culto? A veces el ambiente de las personas puede ser muy bueno, como también puede ser muy malo.
A veces el ambiente de las personas nos causa que no es de nuestro agrado, porque no estamos bien. Y ahí es entonces la situación. Ahora, Jesús decide ir a la iglesia o a la sinagoga, y también este hombre de la mano seca decide ir ese día sábado a la sinagoga, el día de reposo. Ahora, en estas circunstancias es preciso recordar que vamos allí porque en primer lugar queremos encontrarnos con Dios. Cuando vamos a la iglesia, eso es lo que queremos hacer. Queremos encontrarnos con Dios. No creo que usted venga a la iglesia porque quiere ver a alguien aparte de Jesús. No es que tengo un negocio que terminar y justo quedamos de juntarnos en la iglesia. No sé cuál es su motivo por qué vino. No es que yo quiero ir a ver ahora de qué va a hablar el pastor. Quiero que entienda esto. Nosotros tenemos que venir aquí a este lugar para encontrarnos con Dios. ¿Y para qué? Para ofrecerle nuestra adoración. Entonces, en este sentido, nos puede resultar útil recordar el caso de Ana, la mujer de Elcana en el Antiguo Testamento. Para ella, asistir al templo era un auténtico suplicio, ir cada año hasta Silo para adorar y ofrecer sacrificios a Dios. ¿Por qué? Porque era estéril. Y el ambiente familiar de Ana le era completamente hostil. O sea, ir con su esposo, ir con Penina, que era la otra esposa del esposo del Cana, y más encima toda la prole de Penina, todos los niños, y ella con ninguno. Era un ambiente hostil. Y más aún, ir al templo de Silo, cuando todos conocemos un poco de la historia, la inmoralidad de los sacerdotes, terminaría entonces por apagar cualquier deseo que pudiera tener de adorar a Dios. Sin embargo, ella iba allí porque buscaba ¿a quién? Buscaba a Dios. Usted viene aquí ¿por qué? Porque busca a Dios. El día que venga aquí porque le agrada a alguien, olvídese. El día que venga aquí porque le cae bien la gente que viene a este lugar, olvídese. Porque va a llegar el día en que no le van a agradar esa gente. Usted debe venir a ese lugar porque usted quiere encontrarse con Dios. Entonces ella iba buscando a Dios. Y recordemos que con esa forma o esa manera en la que ella iba, como consecuencia de sus oraciones, Dios le concedió lo que pedía y le dio un hijo llamado Samuel, y ese niño se convirtió en el profeta para Israel, quien años más tarde condujo a la nación a una época de avivamiento espiritual. Uy, Señor, así que ven a la iglesia a buscar a Dios, y quién sabe si años más tarde tus hijos serán usados para la gloria de Dios. Ahora bien, volviendo al caso del hombre, este hombre con la mano seca, la mano derecha, no olvide eso. Notamos aquí que sin quererlo se encontró en el centro mismo del escenario de una tremenda batalla espiritual. Cuando Jesús, por supuesto, le mandó que se levantase de su lugar, se levantase de su sitio y se pusiera en medio de todos. O sea, imagínate el pobre hombre ahí con la mano seca y los fariseos, saduceos alrededor mirándolo así. Y miraba a Jesús con todo el amor del mundo mirándolo a él. Pero había una batalla. Los de allá se lo querían comer y los de acá querían sanarlo. Era una cosa extraña. Ahora, ¿por qué le mandó Jesús que hiciera esto? Aquí es donde tenemos que profundizar un poco. ¿No podría Jesús haberlo sanado el día siguiente de forma discreta y haberle dicho al oído: mañana te espero en la fuente de Siloé a las 3 de la tarde? Estoy dando una idea. ¿Pudo haber hecho Jesús eso? Claro, él podía hacer lo que quisiera,
Pudo haberlo sanado en forma discreta y evitado, ¿qué cosa? Toda aquella desagradable situación en donde los fariseos estaban así. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en este caso no trató de mantener su milagro en secreto como en otras ocasiones anteriores? Recordemos que hay muchos milagros que Jesús hizo en secreto. Incluso le decía a la gente: no le digan a nadie. Pero como son cagüineros, siempre andan contando todo. Somos así por naturaleza, ¿no? Ahora, tal vez aquí quería despertar la compasión de los presentes hacia el enfermo y de alguna manera de ver de muy cerca su desgracia. O sea, que vieran lo que este hombre tenía, porque posiblemente este hombre estaba pasando desapercibido en la sinagoga. A nadie le interesaba. ¿A quién le importaba una persona que tenía una mano seca? ¿A quién le importaba? ¿A quién le interesaba? Más encima, ni saluda ese. Porque claro, la mano derecha, ¿cómo te saluda? ¿A quién le interesaba? Pero él quería que lo vieran. Y ahí en ese momento, quizá también para probar la fe y la obediencia de aquel hombre, o muy probablemente porque Jesús quería que todo el mundo viera que Él no estaba dispuesto a aceptar las interpretaciones malvadas de los judíos hacia lo que la ley decía, ni mucho menos la imagen que con ellas proyectaban a Dios. O sea, porque los fariseos, los saduceos, los religiosos proyectaban a través de la ley y su interpretación una imagen de Dios. Dios es así. Entonces, así, en medio de las miradas enemigas de los judíos, el enfermo fue sanado por su fe y por su obediencia a Jesús. Pero miremos un poco aquí la posición de Jesús. Nosotros tenemos la imagen de un Jesús suave, apacible. Siempre pongo eso como referencia. Yo digo el Jesús de Franco Sefirelli, Jesús de Nazaret. Cierto, bien así calmado. No nos imaginamos a un Jesús. Ahora yo no sé cómo lo haríamos con ese Jesús que agarró el látigo y empezó a dar vuelta a las mesas de los cambistas y dejó la escoba, soltó todos los animales, los echó fuera. ¿Se acuerda usted de ese Jesús? ¿O no se lo imagina? Pues nosotros siempre mi Jesús es tan amoroso, tan compasivo, tan comprensivo. Pero ¿sabe usted? Los evangelios nos muestran también a un Jesús de carácter. Aunque, por supuesto, esto no quiere decir que el Señor no se caracterizó por el amor, por la compasión, por la dulzura, pero tenía carácter. Por tanto, en este pasaje, como en muchos otros pasajes cuando leemos la palabra de Dios, Él no tuvo ningún reparo en señalar el error, incluso denunciar el pecado con toda la contundencia que el caso requiriera o mereciera tratarlo. Tampoco aquí dudó en establecer debates con los religiosos, esos líderes que estaban ahí como para apresar al Señor o para pillarlo en algo. Él puso amplio enfoque en eso, y simplemente si alguien quería debatir con él, ya sea los judíos, los del judaísmo, ni siquiera el Señor quería que ellos se quedaran callados, quería que hablaran. Por lo tanto, las palabras de Jesús, así como su lenguaje corporal, iban a manifestar, por supuesto, su total y completa desaprobación al sistema religioso que ellos estaban usando. No olvidemos esto. Nosotros también somos llamados a defender la verdad del evangelio de la misma forma que Jesús lo hizo. No obstante, aquí es donde nosotros tenemos que entender, es necesario que nos aseguremos muy bien de qué es lo que estamos defendiendo, que debe ser la verdad revelada de Dios y no un pensamiento nuestro, ni una idea nuestra, ni una filosofía nuestra. Porque desgraciadamente la mayoría, y lo digo así, la mayoría de las ocasiones
lo que nuestra naturaleza caída nos lleva a defender con mayor ardor es nuestro propio ego, nuestras propias ideas. Y al mismo tiempo, por supuesto, que nos mostramos apáticos cuando se trata de defender y dar testimonio de la gloria de Dios. Ahora bien, la interpretación de los judíos hacían de la ley del día de reposo, recuerde usted eso, hacían de la ley del día de reposo, que implicaba en una calumnia contra el mismo carácter de Dios. Dios había instituido el día sábado, pero ellos lo habían transformado a su idea, a su pensamiento. El propósito de ellos siempre había sido que las manos de los hombres pudiesen descansar y de alguna manera recobrar fuerzas para continuar trabajando, no para prolongar su incapacidad para trabajar. O sea, el propósito de Dios siempre ha sido restaurarlo todo. Por lo tanto, era inaceptable pensar que en base al respeto del sábado hubiera que dejar de sanar a un hombre de la mano seca, si el sábado había sido creado por Dios para eso. Entonces la actitud de los fariseos dejaba muy claro que, aunque hablaban mucho del día de reposo, desconocían el propósito del día de reposo y aún más el carácter del Dios que había instituido el día de reposo. El día de reposo no es del hombre, es de Dios. No habían entendido que el interés de Dios al dar las leyes a los hombres era para ayudarlos. Por lo tanto, las leyes de Dios deben en última instancia ser interpretadas y ser entendidas a la luz de su profundo e inescrutable amor por cada uno de nosotros. Por el contrario, en esto el diablo ha creado las religiones para de alguna manera hacernos creer que el propósito de la ley es de esclavizar al hombre y hacerlo sufrir, y que sea tremendamente infeliz. Usted tiene que respetar la ley, usted se somete a la ley. Pero ahora Cristo iba a revelar que el corazón de Dios es misericordioso y busca el bien del ser humano. Aquí vemos esto. Así que con la misma intensidad con la que de alguna manera repudiaba la actitud de los judíos legalistas que existían, su corazón ardía en compasión, amor para con el hombre inválido. Por eso cuando Jesús entonces sana al hombre enfermo, debemos darnos cuenta de lo que quería entonces demostrar, porque quería demostrar que Dios es un Dios que no es indiferente frente al dolor humano. Dios está preocupado de nosotros y que al mismo tiempo su profundo deseo es que el pueblo de Dios disfrute de libertad y no sufra en la esclavitud religiosa. Sin embargo, también había una nota muy seria de advertencia allí. Jesús estaba entristecido por la dureza de sus corazones. ¿Cómo usted catalogaría su corazón o cómo definiría su corazón? ¿Es un corazón duro o es un corazón sensible a las cosas de Dios? Lo dejo como tarea para la casa. Véalo, revíselo, llegue allá a ver su corazón. Al Señor le preocupaba que aquellos hombres reaccionaran con tanta indiferencia y tanto odio ante Él. ¿Cómo es posible que pudieran odiar a Jesús? Porque si yo le pregunto a usted si ama a Jesús, a ver, voy a preguntar, ¿ama usted a Jesús? Pero no nos cabe en la cabeza cómo alguien puede odiar a Jesús. La posición de ellos era muy grave, porque cada vez se iban endureciendo más y más en su corazón, de tal manera que estaban llegando
al punto en que prácticamente era imposible que pudiera penetrar cualquier verdad espiritual en su corazón. Eso es complejo, porque nos puede pasar a nosotros. Nos volvemos tan duros en nuestros corazones que ya la verdad espiritual no puede entrar en nuestra vida y sencillamente nosotros rechazamos absolutamente todo. Parecía que ya nada de lo que el Señor pudiera hacer o decir lograba traspasar la dura armadura de su incredulidad. Al final entonces la mano seca de aquel hombre no era nada en comparación con la sequedad del corazón de estos religiosos. O sea, era más fácil sanar la mano seca de este hombre que sanar los corazones endurecidos de aquella multitud que lo único que quería era atrapar a Jesús. El Señor les hizo una pregunta a ellos. Recordemos eso. Y la hace con el fin de que consideraran las implicaciones de su interpretación de la ley del sábado. Ellos tenían un concepto del sábado, tenían una idea del sábado, tenían una filosofía del sábado, una interpretación de la ley del sábado. Y el Señor aquí les hace una pregunta, le dice: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Ahora usted por lógica puede responder lo uno o lo otro. Entonces es como decir: ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Qué opina usted? No se me quede callado, no sea religioso también. ¿Es lícito hacer bien o hacer mal? ¿Es lícito salvar la vida o quitarla? Entonces, por la manera de plantear la pregunta, el Señor les estaba obligando a escoger entre dos opciones. Yo sé que a todos nos gustan las alternativas, ¿cierto? A, B, C. Aquí le pone A, B. Listo. Es como falso verdadero, porque es más fácil. Pero ni aún así estos religiosos podían entenderlo. Entonces la manera de plantear esta pregunta del Señor los obligaba a escoger: ¿hacer bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Ahora, si ellos rehusaban hacer el bien, necesariamente estarían haciendo el mal. Eso es lógico. Aquí no hay términos medios. Aquí no es un asunto, dice: no, si yo no soy tan malo, soy más o menos. De más o menos está lleno el mundo, ¿no? La Biblia los llama tibios. O eres frío o eres caliente, pero tibio te vomito. O sea, o eres lo uno o eres lo otro. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. O eres hijo de la luz o de las tinieblas. Eso es todo, no hay más. Así que si andas más o menos, ponte en la línea. Ahora, miremos esto. Si dejaban de salvar la vida, entonces significaba que estaban de acuerdo con quitarla. El Señor quería subrayar que el sábado era en realidad un día dedicado al culto a Dios. No podía considerarse como un día en que la persona pudiera rehuir los deberes del amor hacia el prójimo. Quiero enseñarle esto. Jesús aquí tenía la oportunidad de sanar a ese hombre. Y no le iba a decir que regresara el próximo día para sanarlo, porque los fariseos, los saduceos o los religiosos se iban a enojar si lo sanaba. Él no estaba ni ahí con ellos. Eso habría sido totalmente inmoral, hacer eso. Es como decir, alguien está enfermo y le pide que oren por él, y uno le dice: mire, venga mañana. Bueno, ¿cómo se le ocurre? Ore ahora. No, mañana mejor. Eso es inmoral. Entonces aprendemos que no solo se puede pecar por hacer el mal, sino también por dejar de hacer el bien. Y Pablo lo expresa muy claramente allí. Dice: ay de aquel
que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Entonces, por lo tanto, había dos cosas que Jesús quería enfatizar sobre el día de reposo. Los fariseos centraban, y lo digo así, toda su atención en todo aquello que no se podía hacer en ese día. Mira esto. Los fariseos, los religiosos de todos los tiempos centran su atención en todo aquello que no se puede hacer. Habla con cualquier religioso: eso no se puede hacer, eso no es de Dios, eso no. Oiga, qué terrible. Mientras que el Señor ponía su atención en lo que sí se debía hacer. O sea, una actitud como la de los fariseos impediría necesariamente cantar y alabar al Señor. No, así no se alaba. O sea, ¿por qué estamos más preocupados de lo que no se debe hacer cuando deberíamos estar preocupados de lo que sí se debe hacer? Ay, mira cómo están, según ellos, alabando a Dios. Mira cómo lo hacen. No, eso no es de Dios. No voy a decir nada mejor. Ya usted ya sacó conclusiones de muchas cosas. Parece que toda la preocupación de los fariseos, los saduceos, los religiosos para ese día consistía en que nadie, absolutamente nadie, hiciera alguna cosa de las que estaban prohibidas en las listas que ellos habían confeccionado. Eso mata el espíritu de adoración en cualquier parte. No se puede aplaudir. No se puede. Tampoco se puede levantar la mano. Adore a Dios internamente. Yo estoy dando ejemplos sencillos, prácticos, usted me entiende. Usted agrande esos ejemplos si usted gusta. Por otro lado, no solo Dios no recibía lo que corresponde, lo que se debía entregar, sino tampoco el prójimo lo recibía. O sea, no sabían adorar a Dios, no sabían exaltar a Dios, no sabían glorificar a Dios y tampoco sabían ayudar a su prójimo. La observación legalista de los fariseos hacia sus normas humanas. Recuerde usted, este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí, poniendo como mandamientos doctrinas de hombres. Jesús lo dijo. Entonces esto les llevaba a estar plenamente satisfechos consigo mismos. O sea, ellos decían: nosotros tenemos una buena iglesia. Nuestra iglesia no es como las demás. Es ordenada. Ya, para Hugo, para. Y quiero enseñarle esto. Al mismo tiempo a ellos les permitía, escuche bien, despreocuparse por completo de los demás, llegando a tener una actitud totalmente carente de misericordia, tal como estamos de alguna manera considerando en este pasaje. O sea, ese hombre de la mano seca para ellos no le interesaba en nada. Pero cuando lo vieron ahí y Jesús estaba ahí, dice: aquí está, capaz que lo sane, y aquí lo agarramos. Mira. Para ellos era más importante sus normas que las personas. Evidentemente Jesús no había venido para conmemorar el día de reposo, sino para salvar a los pecadores y adorar a Dios. Para eso había ido, no para conmemorar el día de reposo.
Entonces, mirando esto, cuando vemos la escritura, dice: la mano de este hombre, la mano seca, le fue restaurada. Observemos algo, en todo este pasaje el hombre no abre su boca, no dice ni una sola palabra. La Biblia no dice nada que haya dicho este hombre. Específicamente, él no le pide ser sanado. Él estaba ahí estaba en el culto, en la reunión, en la sinagoga, y los fariseos con sus largas túnicas estaban ahí, y Jesús también estaba ahí. Jesús miraba, observaba y vio al hombre de la mano seca y dijo: no puede ser que un hijo de Dios esté así. A la mayoría de nosotros, y lo pongo así, disculpen, nos gustaría ser sanados de nuestros problemas lo antes posible, ¿sí o no? Usted viene a la iglesia y tiene algún dolor, alguna enfermedad, alguna situación, y lo único que desea: ojalá el pastor me mire y me diga: sé sano. Ojalá el Señor lo use y se baje del altar y venga. Es que no lo ha hecho nunca, pero ¿cómo sabes? Porque todos queremos ser sanados de alguna manera. Pero observemos aquí cómo el milagro se produce. El Señor Jesús ve a este hombre, se dirige a él, le habla a él y le dice: levántate, ponte en pie, ponte en medio de este lugar. El hombre se levantó, se puso en pie y se puso en medio de todos. Y ahí todos miraban. Ponga la cara así como religioso. No, ya la tiene, disculpe. Ponga la cara así como así como una pregunta, signo de pregunta. Eso: ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Es día sábado, es de reposo. Y otros diciendo por ahí, como en las historias bíblicas, cuando escuchamos en la radio: cuidado, Jesús, con lo que vas a hacer. El hombre estaba en medio de todos en la sinagoga, observado por todos. Y claro, seguro que se siente algo molesto de ser el centro de las miradas de todos. Nunca lo habían mirado, no se habían dado cuenta de que estaba ahí, y ahora todos lo veían, especialmente sabiendo que había un conflicto muy serio que se va a desarrollar ahí, a los religiosos contra Jesús, y había una posición, y es como que este hombre comenzaba a sentir la presión espiritual. Y el hombre en silencio se pone delante. Todos miran esa mano inutilizada por la enfermedad, los dedos tan retraídos. No sé cómo estaría esa mano, no sé, no tengo la menor idea cómo lo haría. Usted y yo sabemos que la mano es un órgano maravilloso, hermano querido, extraordinario, y le permite al ser humano hacer movimientos increíbles que ningún animal puede imitar. Esa mano, cuando pertenece a un artista, ese artista puede pintar cuadros maravillosos. Esa mano, hermano querido, que en el cuerpo de un músico puede increíblemente volar sobre las teclas de ese piano o saltar sobre las cuerdas de un arpa o de una guitarra, y produce sonidos extraordinarios. Pero esa mano estaba retraída como una garra de un animal feroz. Y estaba seca, no tenía movilidad, no tenía movimiento, no podía hacer nada con su mano. Y desde el punto de vista funcional estaba muerta. Notemos aquí la primera parte de la interrogación que Jesús hace. ¿Es lícito, dice el Señor, en el sábado hacer el bien o hacer el mal? Y usted dice: el bien, el bien. Los religiosos ahí se miraban entre ellos. No digan nada. Por supuesto, hacer el mal no es lícito en ningún día. ¿Sabía usted eso? Pero creo que aquí la idea es que los fariseos creían que no hacer el bien era natural.
O sea, algo indiferente y sin consecuencias. Para los religiosos no se podía hacer el bien en el sábado, porque era día de reposo. Ponga cara de reposo. Día de reposo. Y ahora Jesús, el Mesías, les está diciendo que la falta de hacer el bien es equivalente a hacer el mal. Notemos que de inmediato le pregunta: ¿salvar la vida o quitarla es lícito? Claro que quitar la vida no es lícito, pero el no estar dispuesto a salvar una vida trae como consecuencia que la vida se puede perder. Y eso es algo serio. Ahora, si alguien se está ahogando en el día de reposo, mi opinión, y podría decir también mi opción, va a ser salvarle la vida si yo actúo. Pero si yo no actúo y lo miro y decir, mire, se está ahogando. Hoy se hundió. Ahí salió otra vez. Se está ahogando. No, se está ahogando. Sí, se está ahogando. Se ahogó. ¿Y qué hice? Nada. Entonces pensemos en esto. Salvar una vida significa que yo debo actuar para salvarla, y quitársela en forma indirecta sería si yo no actúo. No, si yo vi que lo iban a atropellar. ¿Y qué hiciste? Lo atropellaron. Y estaba al lado mío. ¿Y por qué no lo agarraste? No sé. A ese dan ganas de agarrarlo a palo, a ese, ¿no? Claro. No, si yo vi que se iba a caer. Hermano, hay cosas increíbles. Ahora, qué profundidad tremenda, hermano. Escuche bien. Para el Señor Jesús, el hacer lo bueno, el dar la vida, está por encima de la ley religiosa. O sea, hacer el bien está por encima de cualquier ley religiosa. Y no es que el Señor está infringiendo la ley, sino que toda la ley es supeditada a una ley mayor, y que está, por supuesto, a un nivel superior. Hacer el bien es lo mejor que podemos hacer, porque está por sobre la ley religiosa. Si usted ayuda a alguien y alguien le dice: usted no puede ayudar a ese hermano, anda a bañarte. Hacer el bien está por sobre la ley religiosa. Usted no salude a ese. ¿Qué? Hacer el bien está por sobre la ley religiosa. Ahora, para aquellos legalistas, defensores del sábado que estaban ahí en la sinagoga, ¿el hombre qué tenía que haber hecho? Para ellos, el hombre tendría que haber buscado a Jesús otro día, no el sábado. Porque si quería ser sanado, no podía ser sanado el sábado, a fin de no profanar, de no profanar el día sábado. O sea, no les importaba si sufría un día más, una semana, un mes, un año. No les importaba si sufría un día más, pero no puede ser un día sábado. Pero Jesús no iba a acceder a sus presiones. Jesús no iba a acceder a lo que ellos pensaban. Así que dijo al hombre: extiende tu mano. ¿Y el hombre qué hizo? Extendió la mano. Y la mano que estaba fue restaurada. Oh, aleluya.
Y aquí notemos que el único trabajo que tuvo que hacer el enfermo fue levantarse, ponerse en medio y extender su mano. ¿No te gustaría hacer ese trabajo a ti? En cuanto a Jesús, no se dice que hiciera nada con ella. No la tomó, no la extendió, no la revisó, no la analizó, nada. Le dijo a él: extiende tu mano. Por tanto, fue sanado por medio de esa palabra, por lo cual no incumplía ni siquiera la ley de Dios, ni tampoco la complicaba. La legislación judía al respecto, por supuesto, era muy compleja, pero aún así, él no estaba saboteándola. Pero aún así, increíblemente, ellos se enfurecieron contra Jesús, se enojaron contra Jesús, y en su obstinación, en su oposición, no se les ocurrió pensar que si Jesús no estuviera actuando conforme a la voluntad de Dios, de ninguna manera podría hacer las obras que estaba haciendo. Porque claro, me imagino que usted anda restaurando las manos secas de la gente. Me imagino que usted anda sanando a los enfermos por todas partes y se encuentra con la gente en la micro, en el taxi, en la casa, en algún lugar, y se va al hospital y le anda poniendo manos a todos en las salas, y los médicos lo echan porque usted anda sanando a la gente. Estamos perdiendo clientes. Sería absurdo que alguien se opusiera a eso. Recordemos algo: la reflexión de Nicodemo, que era un religioso, por supuesto, un fariseo como estos mismos que estaban en la sinagoga, cuando fue a ver a Jesús de noche. ¿Usted recuerda eso? Juan 3:2. Este vino de noche, dice, y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Por fin un fariseo que la entendía, que por lo menos algo estaba comprendiendo. Ahora, Jesús sabía que sanar a este hombre le traería muchos problemas, pero aún así lo sanó. Y la reacción de los judíos no se hizo esperar. Los fariseos, los herodianos, se unieron con el fin de destruir a Jesús. Y esto nos parece increíble. Si usted analiza y profundiza un poco en esta historia, tiene que entender que para ellos era pecaminoso restaurar la salud de una persona enferma si era día de reposo. Mire la tontera, mire la tontera. Es como si nosotros nos pusiéramos tontos y dijéramos: solo en la noche de milagros Dios hace milagros. Dios hace milagros cuando quiera, como los que va a hacer ahora cuando hagamos el llamado al final. Dios puede hacerlo cuando quiera. Entonces, no encontraban ningún inconveniente para que en ese día mismo tramar un asesinato o alimentar el odio contra el Señor. De hecho, que un listado hubiese sido de alguna manera, ¿cómo le digo yo? Un listado de las personas que estaban de acuerdo en de alguna manera acusar a Jesús, podrían hacerlo. Y este pobre hombre que estaba enfermo, que había sido sanado, ¿qué iban a hacer con él? Un hombre había llegado enfermo a la sinagoga y Jesús lo sanó. Y lo que Jesús hizo con ese hombre no les afectó en lo sumo a ellos. Al contrario, ayudó a un hombre. Y ellos no se alegraron por este hombre. Mira, ni les produjo una actitud amistosa hacia el sanador. Nada. Se enojaron, se molestaron. ¿Has visto gente religiosa que se enoja? Está bonito el culto, hermoso el culto. Dios se movió, se manifestó y usted sale contento y se encuentra con el religioso camino para el estacionamiento.
Es una idea, no digo que pase eso aquí, pero es una idea. Dice que estuvo lindo el culto. ¿Quién está lindo el culto, hermano? Más fome le gustan. Religioso. No, es que eso de que no, que aquí, que y empiezan a sacarle de todo, de todo. Entonces estos hombres no se alegraron por este hombre, ni les produjo esa actitud amistosa hacia el Señor en lo absoluto. Su actitud era, ¿cómo llamarle? Monstruosa, terrible. Entonces, ¿cómo podían permanecer indiferentes ante la necesidad de su prójimo? ¿Cómo podían permanecer sordos ante los gritos de ayuda de la persona que necesita? No podemos pensar otra cosa, sino que estos religiosos estaban totalmente desnaturalizados. Esa palabra desnaturalizado significa entonces que la persona ya no es natural. Lo natural es que una madre ame a sus hijos o un padre ame a sus hijos. Lo natural es que cuidemos de los nuestros. Lo natural es que los amemos. Pero en realidad ¿y cómo puedo decirlo? Hacían todo esto porque su lealtad a su propia religión era más importante que lo que Jesús estaba haciendo. Este es un problema serio, hermano querido, tremendamente serio. Cuando nosotros como cristianos y como hijos de Dios vivimos momentos difíciles o complicados, no entendemos mucho, no comprendemos mucho. Ellos hacían todo esto, y lo planteo, porque su lealtad a su propia religión estaba por encima de su lealtad a Dios. Pero quizá lo más extraño del caso es que la unión que surgió entre fariseos y herodianos a raíz de este incidente, porque esto es increíble. No tenemos que olvidar y no podemos olvidar que la historia lo relata de esta manera, que se trataba de dos facciones enemigas. O sea, los fariseos y los herodianos eran enemigos. ¿Me capta, cierto? Y nos cuenta esta historia que ellos lograron apartar sus tremendas rivalidades y unirse para atacar a Jesús. Recordemos que los herodianos y fariseos no tenían nada en común, salvo el hecho de que todos eran judíos. Los herodianos apoyaban la dinastía de Herodes, que representaba, por supuesto, el poder de ocupación romano y su sistema político. Los partidarios de ellos no tenían ningún interés en guardar la ley, sino que por el contrario, favorecían la cultura griega con todas sus fuerzas y favorecían los valores paganos. Entonces nos preguntamos, ¿qué problema les podía causar que Jesús hubiera sanado a un hombre enfermo en el día de reposo? Ninguno. Lógicamente los fariseos consideraban a los herodianos como inmundos y evitaban la compañía de ellos. Todo lo que ellos defendían representaba un ataque a los valores morales y espirituales de Israel. De hecho, la secta de los fariseos, recordemos, había surgido como un movimiento de resistencia contra este tipo de influencias paganas. Las complicadas leyes tenían como finalidad levantar barreras a su alrededor para que los paganos no les contaminaran. Creían que la cultura griega estaba corrompiendo a la sociedad judía y defendían entonces un regreso a los valores bíblicos. Entonces podríamos decir que unos representaban el poder político y los otros el poder religioso. Unos eran inmorales y otros defendían una cultura secular, mientras que los otros eran puritanos y religiosos.
pero por diferentes intereses personales, todos ellos estaban contra Jesús. Y llegaron a la conclusión de que era necesario deshacerse de Jesús. ¿Por qué? Porque había sanado a un hombre. ¡Qué triste alianza! ¡Qué terrible alianza! Cuando tú encuentras gente que es religiosa, puede unirse aunque tengan conceptos totalmente opuestos, con tal de destronar o desbaratar algo que Dios está haciendo. Eso nos lleva al final de una sección donde la oposición contra el Señor ha llegado a un punto álgido, complejo. Como acabamos de ver en esta historia, herodianos, fariseos representaban el poder político y religioso, los inmorales y los moralistas, pero todos ellos les molestaba el evangelio de Jesucristo. Exactamente igual que en nuestros días. Es exactamente igual. Déjame terminar con este mensaje. Quizás hoy aquí no hay nadie con la mano seca, pero en el sentido espiritual nosotros, como aquel hombre, tenemos nuestras manos paralizadas. No están haciendo nada por la obra de Dios. Hoy en día, y puedo decirlo, no, hoy se ve mucho esto. Hoy, para poder realmente activarnos y para que Dios sane espiritualmente nuestras manos, debemos entonces entender que necesitamos al Señor. Si tienes una enfermedad tal como la artritis, no tengas duda que el Señor también puede hoy curarte. Para el Señor no hay problema en sanarnos espiritualmente, y aún nuestro cuerpo físico no tiene ningún problema en hacerlo. El Señor Jesucristo no estuvo en este mundo como alguien que es insensible a las cosas que ocurren a su alrededor. Recuerda que cuando Él estuvo frente a la tumba de Lázaro, el que había sido sepultado, el que llevaba 4 días enterrado, la Escritura dice que Jesús allí frente a esa tumba lloró. Aquí se nos dice que Él se entristeció. Me imagino al hombre volviendo a su casa, ese hombre que fue restaurado con su mano, mirando una y otra vez su mano. Había recuperado la movilidad, había recuperado la fuerza, había recuperado todo. No solamente el aspecto de una mano normal, sino una función completa. Llega a la casa y se la muestra a todos sus familiares, a todos sus amigos, y les dice: mira lo que hizo Jesús por mí. Es como el niño pequeño que de alguna manera le muestra su juguete nuevo a sus amigos. Y le dice: mira lo que me regaló mi papá. Mira lo que me dio mi mamá. Él dijo: mira lo que Jesús de Nazaret ha hecho por mí. Si Dios no ha hecho algo grande por ti, hoy lo puede hacer. Y sabes, siento la presencia de Dios aquí en una forma extraordinaria. Tú puedes estar como los religiosos que estaban en la sinagoga y no sentir absolutamente nada. Tu preocupación puede estar en un montón de cosas, cientos de cosas que no tienen nada que ver con lo espiritual. Pero aquí está Jesús, mirando nuestras necesidades y mirando nuestras circunstancias, y esperando que tú te pongas de pie y te pongas en medio en este lugar.
Él está aquí en esta noche para decirte: ponte de pie y ven y ponte en medio en este lugar, porque Él quiere mostrar su gloria a través de ti en esta noche. No importa cuál sea tu enfermedad, tu dolencia, tu situación, tu circunstancia. No importa lo que te ha dicho el médico, no importa lo que te dijo, te desahuciaron. No es posible, no se puede. El tratamiento, no hay tratamiento, no hay medicina, no hay forma de arreglar eso. No hay médico que pueda sanarlo. Pero Jesús está aquí y Él puede extender su mano sobre ti en esta noche para obrar un milagro que solo Él puede hacer, nadie más que Él. Ahora está en ti que obedezcas. Este hombre lo único que tuvo que hacer fue obedecer a Jesús. Lo miró y le dijo: ponte en pie, ponte en medio. Y él se levantó, caminó hasta el medio de ese lugar y se puso allí, esperando lo que Jesús iba a hacer. Dios sabe de qué tienes necesidad. Dios sabe qué es lo que tú necesitas. Dios sabe cuál es tu problema. Sin que se lo pidas, Dios sabe lo que tú requieres. Solo ponte de pie y ven a este lugar. Hay presencia de Dios aquí en esta hora. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.